Buenos días, Sergei Viktorovich. Muchas gracias por estar de acuerdo de continuar nuestra tradición. Recuerdo a la audiencia que cada año Sergei Viktorovich da la entrevista a las 3 en enlaces mediáticas a Komsomolskaya Pravda, a Roman de otra enlace mediática y yo represento a Sputnik. Entonces, seguimos adelante con la entrevista. Hay unas palabras que no se puede detener la palabra, pero ahora lo aceptamos de manera mucho más fácil. En primer lugar, nos preocupa mucho el tema, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino también a toda la población, que el Occidente no se calma antes de infligir una derrota estratégica a Rusia. Y cada día más estas amenazas se convierten en algo más amenazante, más peligroso, y las Fuerzas Armadas ucranianas ahora dicen que van a demoler 2 ciudades rusas y luego estadounidenses dicen que Ucrania construyó un dron que capaz de demoler ciudades de Siberia. Entonces hay amenazas, vemos que al occidente, y esto tiene huele a gran guerra. No sé cómo huele a armas nucleares, pero nos gustaría saber si hay estas perspectivas. Creo que desarrollo de todos estos temas de derrota de Rusia y la importancia existencial para el futuro de Occidente refleja no solamente el sentimiento guerrerista, sino una histeria. No lo ocultan y Johnson dijo que si dejamos ganar a Rusia, esto terminará con nuestra hegemonía. Esto es reconocimiento absoluto y violación del principio de igualdad soberana de la Carta de la ONU. Y la Corte debe tenerlo en cuenta. Y lo mismo dicen de la pérdida de influencia, que vamos a cambiar el mundo junto a Siria, a China. Esto refleja falta de confianza en sí mismos, refleja el entendimiento que se desarrolla la lucha por preservación de su hegemonía, y se está formando simplemente el nuevo orden mundial. Y este término es bien conocido, es un orden del mundo más justo, más equitativo, con la base sobre los principios de la Carta de la ONU, la igualdad soberana de los estados. Y en cuanto al tema de del miedo de perder la hegemonía, ellos, sin darse cuenta, siquiera dan a entender que Estados Unidos son principales y están obedientes a Estados Unidos. Y hay hace 10 días dijeron que se empieza una época de una confrontación feroz entre Rusia y China por un lado y los países occidentales juntos por otro lado. Y los países de medidas diferentes tratan de socavar el poder estadounidense, no occidental, sino estadounidense. Y vicesecretario general de la OTAN dice de la participación de aliados europeos es la esencia de la existencia de la OTAN. Hay muchas expresiones, declaraciones de este tipo. Y en cuanto a las declaraciones, confesiones,
John dijo que vamos a perder hegemonía, Borrell dijo sobre un jardín y la jungla, y recientemente dijo tal vez por alguna razón se puso triste y dijo que no estamos luchando por Ucrania, sino contra Rusia. Y entonces es la idea principal y que Estonia amenaza de destruir Baikal, de demolerlo de alguna manera. Esto no se puede discutir de manera seria. Baikal está lejos, pero lo están proponiendo como una idea. Y pues hay mucha gente que ahora dice que vamos a enviar tropas a luchar. Esto demuestra una evolución de la OTAN desde la época cuando tenían algo que decir, y ahora los países bálticos son principales en desarrollar estas ideas, y Macron con sus discursos nerviosos de enviar tropas, de enviar soldados, y luego dicen que no le entendieron bien, y él lo confirma que sí, que le entendieron tal y como quería decir. Y entonces en Francia, al mismo tiempo con otros representantes de servicios militares y especiales trabajan sobre estos temas. Nuestra línea en este contexto es muy simple, es muy clara. Ustedes no querían llegar a ningún acuerdo de manera abierta porque proponemos esta idea en 2008, en 2009. Nosotros ofrecimos una cosa muy simple. Está escrito a nivel alto en Estambul en 1999 que la seguridad es indivisible y los países eligen sus alianzas como les da la gana, y no tienen derecho de hacerlo si fortaleciendo su seguridad socavan la seguridad de otros. Y lo pusieron directamente por escrito que todos los participantes de la OSCE, los primer ministros y presidentes que firmaron los documentos, comprometemos con que ningún país, ninguna alianza, ningún grupo de estados en el espacio de la OSCE no van a pretender a dominar. En 1999 año esto fue dicho, y casi inmediatamente la OTAN empezó a continuar con su línea de dominar. Y nosotros decimos que es una declaración política con las obligaciones firmada por los presidentes. Entonces, dado que no pueden cumplir con sus obligaciones, hay que codificar entonces esta declaración con las mismas frases, pero aprobar un acuerdo jurídico. Entonces, ellos dijeron que las declaraciones vinculantes jurídicamente solo se puede adquirir en la OTAN. Entonces, ¿por qué suscribieron el documento que no íbamos a hacer los pasos al contrarios? Luego nos decían de la expansión de la OTAN que la idea era solamente en palabras, y después de firmar el acuerdo Rusia-OTAN, pero sí está por escrito el documento, pero no es vinculante jurídicamente. El presidente decía muchas veces que durante mucho tiempo se hacía mantener esos restos de la confianza, esperando que se crecerá algo de estas ideas, dado el comportamiento adecuado de otra parte. Y en 2008-2009 el acuerdo de seguridad pues se negaron de discutirlo con nosotros, y
un acuerdo era con la OTAN y otro en el marco de la OSCE, pero es un documento jurídico. Y en el año 2021, a finales del año, Putin, después del discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores, propuso hacer un documento que refleja la realidad actual y los que participaron en este proceso a nivel interministerial y viceministros. Y luego nos encontramos en enero con Blinken el 10 o 11 de enero y él dijo que no hay obligaciones en cuanto a la expansión de la OTAN, no puede existir estas obligaciones. Y entonces los estadounidenses salieron del acuerdo sobre proliferación de armas de medio y pequeño alcance, pero ellos dijeron que ya lo violaron, entonces salimos de este acuerdo y les decimos si se consideran esto como única salida de la situación, pero fue introducido un moratorio y en la iniciativa de Putin estaba muy claramente explicado si proponen equipar las bases cerca de Kaliningrado con los misiles de gran alcance. Entonces, si ustedes creen que nosotros tenemos esto en nuestro territorio de Kaliningrado, pueden revisarlo, venir y revisar. Y en Polonia y otro país hay bases con instalaciones pertinentes y en la descripción de estos misiles dice que son de doble uso. Los misiles terrestres que estaban prohibidas por aquel entonces. Y entonces nosotros cuando proponemos la idea de venir a ver para hacerlo transparente, que no ocultamos nada, rechazaron y no vinieron. Entonces dije a Blinken que nuestra propuesta integral es la preocupación que están creando alrededor de Ucrania una situación de crisis y él lo rechazó. No vamos a hablar de la OTAN, esto no se discuta, pero en cuanto a la propuesta de los misiles de mediano alcance, vamos a ver tal vez y acordar que estos misiles que ya no están prohibidos se puede colocar, desplazar incluso en Ucrania, pero vamos a estar dispuestos a limitar la cantidad de estos misiles. No sé qué más se puede explicar en este contexto y sobre la inevitabilidad de la operación especial militar cuando estaban llenando con armas en Ucrania, cuando ahí prohibieron todo lo ruso y nosotros consideramos esto como una amenaza directa a nuestros intereses legítimos. Es una respuesta bastante profunda, bastante larga. Pasamos a Ucrania, es un tema número 1. Y me gustaría preguntarle, porque ellos abiertamente dicen que nos quieren eliminar, no toleran nuestra existencia de cómo existimos, y entonces todas las palabras es movimiento hacia esta idea. Pero nosotros siempre decimos de la disponibilidad de negociar con quién tenemos previsto a negociar, y si hipotéticamente llevamos a cabo estas negociaciones, entonces mañana nos van a engañar una vez más. ¿Y para qué queremos crear este mundo donde no se puede confiar en las palabras? Y una vez más de Ucrania, ¿qué es lo que queremos recibir cuando hablamos de las negociaciones? Porque siempre hablamos que vamos a alcanzar todos los objetivos declarados a principios de nazificación, de militarización, pero en el liderazgo actual o con autoridades diferentes, pero de la misma categoría, no se podría alcanzar estas metas. Y Yermak es uno de los políticos más prominentes
Pero es otro lado de la misma situación. Hay una serie de procesos y con esta gente entonces no vamos a alcanzar los objetivos. ¿A quién queremos ver en Ucrania? ¿Cómo puede funcionar eso? También es algo que no se puede describir rápidamente. Hablando de los objetivos y la disponibilidad de negociar, el presidente ruso siempre prefiere negociar antes de luchar. Y nosotros nos pusimos de acuerdo a principios cuando ucranianos se dieron cuenta que lo que aplicaban eran métodos de genocidio en el territorio. Y entonces ofrecieron la negociación pasados 2 o 3 semanas de la operación especial militar. Había varias rondas de estas negociaciones y luego venimos a Estambul, donde ucranianos presentaron por primera vez sus propuestas de negociar. Aceptamos estas propuestas. Ahí se contenía la obligación de cancelar la discriminación contra la minoría de legislaciones rusos y el apoyo, cancelar el apoyo a glorificación a la ideología de nazismo prohibido por el tribunal. En cuanto al lado territorial, anteayer, Foreign Affairs publicó unos recuerdos enfocados en justificarse. Voy a explicar por qué. Foreign Affairs escribió que Estados Unidos y Gran Bretaña de verdad dijeron a Zelensky de no firmarlo, pero no porque querían continuar con la guerra por las manos de Ucrania, exterminando a la Federación de Rusia, eliminando a los rusos, sino porque al ver que contenía la propuesta las garantías de los de Rusia, de otros países, se dieron cuenta que es algo peligroso y si firman eso y tal vez una vez más no se cumpla este acuerdo y si atacan una vez más Ucrania y nosotros como los garantes de la seguridad, entonces tendremos que luchar contra Rusia, pero pues no es entendimiento correcto, porque se ofrecía que Alemania, entre otros países, y Turquía serán garantes de este acuerdo. Y, por ejemplo, si yo creo que si va como una parte de garantizar el acuerdo y no va otro, y si luchamos contra entonces ya tenían previsto la idea de violar estos acuerdos. Y como decían, a partir del año 2014, cuando empezaron todos los acontecimientos de Francia y Polonia, firmaron un acuerdo y luego la ruptura de los acuerdos de Minsk firmados por Merkel y Poroshenko. Todo esto es muy interesante, todo lo que calculan creando sus planes contra nosotros. Tienen que pensar en represalias de nuestra parte. Y si se ponen de nuestro lado, pero con su mentalidad. Pero su mentalidad, hay un politólogo estadounidense, Episcopos, criticó fuertemente a Occidente, incluso desde las posiciones pragmáticos, utilitarios, hablando de las sanciones. Las sanciones se necesitan para cambiar el comportamiento del objeto y
al imponer estas sanciones hay que calibrarlo, hay que elegirlo, hay que entender cómo el objeto puede reaccionar. Entonces, ellos lo hicieron de manera insensata, incrementando la cantidad de las sanciones sin pensar del resultado, pero era claro desde principios cuál podría ser el resultado antes de empezar la operación especial militar, cuando empezó la situación en Crimea. Y el resultado, nos reunimos. Espero que vamos a seguir reuniéndonos porque tenemos mucho que hacer por delante, como lo indicó el presidente muchas veces. Nos reunimos y decidimos no ser independientes en todas las esferas en las que pueden limitar nuestro desarrollo. Y claro que en otros campos también. Y lo que ahora ellos dicen orgullosamente que se hicieron del gas ruso. En muchos países, incluida Francia, Italia también, Italia que acaba de decir que del 90% del porcentaje de gas ruso que estamos consumiendo vamos a proceder a un cero en 3 años. Lo mismo está diciendo Scholz, presentando a su electorado como una gran victoria, como que disminuimos drásticamente estos suministros. Y muchos de los europeos están hablando sobre este tema, pero nadie de los occidentales no está hablando sobre los costos y sobre el crecimiento de los gastos de la población. Por eso, Episcopes dijo que no se puede evitar el cálculo de la reacción de Rusia. Es un gran error. Si ellos no entienden que las sanciones son eficaces solo en el caso cuando, en primer lugar, el objeto está dispuesto a cambiar sus comportamientos para que las sanciones sean levantadas. Y en segundo lugar, cuando este objeto ya dijo que no iba a cambiar sus comportamientos, porque considera insensato seguir continuando eso. Así es la política de nuestros colegas. Volviendo a las negociaciones, quisiera enfatizar este momento muy importante. Ellos no pueden entender que si a nosotros nos ponen en una situación cuando tienen la meta de aniquilarnos estratégicamente como un agente global, ellos no pueden entender que no tenemos miedo de eso. Ellos sí que lo tienen, si con la misma tenacidad, crueldad, con la misma cantidad de posibilidades que preservan en la economía global, les haga daño a ellos. Que hagan las conclusiones también de esta lección histórica. Si no era suficiente de 150 años para ellos. Entonces, las negociaciones, no hablamos aún de eso, pero espero que no me critiquen por eso. ¿Qué garantías se mencionaban este documento de Estambul? Las garantías eran muy sencillas. Primero, estábamos dispuestos, como quería la delegación ucrania, estas garantías fueron muy serias y el límite de la seriedad fue el artículo número 5 del Acuerdo de Washington sobre la creación de la OTAN. No la mencionaron literalmente, pero hubo otras fórmulas acordadas, pero son garantías de seguridad muy serias. Y fue inscrito que estas garantías de seguridad no tenían nada que ver con Crimea y Donbass, lo que significaba que no se podía tocarlos, porque en el caso contrario no funcionarían ninguna garantías. También fue consagrado que en Ucrania no habría ninguna bases militares.
si hablamos de la demilitarización. También estuvo escrito ahí, como dijo el señor Putin en la reunión con los africanos el año pasado en San Petersburgo, los parámetros de las armas correspondientes, la composición del personal, y se decía que en Ucrania no habría maniobras, ejercicios de las tropas de terceros países, con excepción de los casos cuando todos los países garantes están de acuerdo, incluidos nosotros, incluida China. Y nosotros estábamos dispuestos. Sí que se decía ahí que continuaría el proceso de negociación, pero frenar las hostilidades, las garantías de seguridad, el final de las leyes discriminatorias. Y luego, cuando todo esto fue acordado, vinieron los negociadores ucranianos y dijeron que tenían algunas enmiendas pequeñitas, por ejemplo, la prohibición de celebrar los ejercicios con las tropas de terceros países, con el consentimiento de todos los garantes. Propusieron cambiarlo, sustituirlo por el consentimiento de la mayoría de los garantes. Y fue un signo muy relevante, porque pensamos que por la noche ya les habían prohibido la interpretación anterior de este artículo. Y en la etapa actual, claro que lo repetimos muchas veces, el presidente, señor Peskov también, cuando nos preguntan si estamos dispuestos a negociar. Entonces, en primer lugar, él mismo prohibió las negociaciones a sí mismo. El señor Putin dijo una vez que muchas veces le preguntan, pero hay que hacer el primer paso y revocar este decreto. Y claro que no confiamos en ellos. Yo dije que durante mucho tiempo tratábamos de hacernos creer en ellos. Sin embargo, dijimos que estamos dispuestos a negociar, pero no vamos a hacer ningunas pausas en las hostilidades en el futuro. El proceso tiene que estar en marcha. Y claro que las realidades en el terreno cambiaron mucho, cambiaron drásticamente. Y estas realidades hay que tenerlas en cuenta. Estoy refiriéndome a las realidades, hablo no solo de la línea de combate, sino de las enmiendas a nuestra Constitución sobre cuatro regiones nuestras. Todos deben entenderlo perfectamente. Lo que ellos no lo entienden, no solo no entienden, sino que no están dispuestos a alcanzar los compromisos hipotéticos, eso está muy claro. La fórmula de Zelensky, los ultimátums, ningunas alternativas. Sergei Viktorovich, una cuestión así. ¿Cómo se puede valorar la siguiente declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza? Lavrov fue la primera persona con la que el ministro de Asuntos Exteriores suizo discutió los detalles prácticos de la prevista conferencia de paz sobre Ucrania. ¿En qué condiciones se puede negociar algo con ellos? La única palabra es verdadera, que sí que tuvimos esta reunión. Nosotros participamos en Nueva York en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Palestina. Lo conozco muy bien desde hace mucho. Él también fue presidente. Ignacio Cassis también vino a esta reunión. Pidió una reunión personal y no encubrían esto, nos fotografiaron. Y él me dijo, fue después de Davos,
cuando al margen del Foro Económico Mundial se realizó la reunión en el formato de Copenhague. Él me preguntó si había visto cómo me intervine ante la prensa después de esta reunión. Yo le pregunté cómo, y yo le dije que como resultado de esta reunión sobre la fórmula de paz de Ucrania, nosotros llegamos a la conclusión de que sin Rusia es irrazonable, insensato hacer algunas negociaciones. Y yo le dije que si tú lo entiendes, ¿para qué habían celebrado en Davos esta reunión? Yo no revelo los secretos, porque yo hablé de... Si usted revela algún secreto, eso no nos va a lastimar. Yo quiero... Nosotros queremos preparar una conferencia de 2 partes, decía él. A la primera parte no les podríamos llamar, pero a la segunda yo le pregunté qué harían en esta primera parte y me dijo que iban a reconsiderar la fórmula de Zelensky porque tiene artículos en los que están interesados los países en desarrollo. Yo le dije que hay 3 artículos: la capitulación de Rusia y la retirada de las fronteras de 1991, el enjuiciamiento de la dirección rusa y la reparación. Son 3 artículos que interesan a Occidente. Y también la necesidad de limitar a Rusia en términos de armas que pueden estar en la zona fronteriza de 200 kilómetros. Y lo demás, la seguridad alimentaria, energética, nuclear, con la cooperación humanitaria, el intercambio de los prisioneros, esto son algo secundario que está al margen de estas fórmulas para atraer a los países de la mayoría mundial. Y nos propusieron enfocarnos en la seguridad alimentaria o energética. Son verdaderas artimañas. Y entonces son los trucos, se deben entender que están proponiendo los trucos de manera consciente. Y nuestros socios, algunos de los miembros de los BRICS que iban a las reuniones anteriores, sabemos bien que en cada uno de ellos enfatizaban la necesidad de hablar con Rusia. Les agradecemos por estos signos, pero si como quiere ahora Occidente, si se calibra un poco esta fórmula de Zelensky, Occidente lo sabe hacer muy bien, incluyendo las frases que no significan nada, o sea, la igualdad, la consideración de los derechos. El sentido será el mismo. No es el camino que hay que seguir. Y si la posición china, que respetamos mucho, aún en febrero del año pasado ellos formaron 12 puntos y ahora Scholz se reunió con Xi Jinping diciendo que Xi Jinping está apoyando la conferencia de paz en Suiza. Es nuestra pregunta siguiente. Estoy hablando de que la posición china consiste en lo que hay que primero entender las razones subyacentes de la crisis. Hay que deshacerse de la mentalidad de la Guerra Fría cuando
todos consideraban el uno al otro enemigos. Hay que afirmar la necesidad de buscar una solución que tenga en cuenta el balance de intereses en el ámbito de seguridad y garantice la indivisibilidad de la seguridad. Es un planteamiento muy distinto y las últimas declaraciones de China, nosotros abogamos por la convocación de una conferencia con la participación de Rusia y Ucrania. Eso significa que hay que empezar no con la fórmula de Zelensky, o sea, hay que ponerla del lado. Como dijo el presidente, vamos a discutir las bases sobre las que vamos a alcanzar acuerdos. Sin embargo, las iniciativas suizas no son muy correctas, no de manera muy correcta cubren nuestros contactos. El último contacto fue a inicios de marzo, si no me equivoco. Partiéndome de la composición de Ucrania, Suiza no nos convenga, no es un país neutral. Se convirtió en un país hostil, sinceramente hostil, porque se adhirió a todas las sanciones occidentales. Algunos países que no entran en la Unión Europea, en la OTAN, trataban de no mostrar sus acciones, pero Suiza se sumió a todas las sanciones. Hace algunos meses ellos aprobaron la doctrina o la estrategia de su seguridad nacional, donde se decía que debían que construir la asociación en el ámbito de seguridad no con Rusia, sino contra ella. Por eso es muy extraño que ellos de manera tan acogedora están abriendo sus puertas, tanto más que siguen siendo la reputación de mediadores en gran medida, porque desde hace mucho era cómodo reunirse en Ginebra o en Viena. Entonces, Sergei Viktorovich, el plano de Zelensky aquí todo se entiende muy bien. Estambul tampoco funciona porque ahí tratan de engañarnos. Pero ¿qué variantes quedan? ¿Hay alguna alternativa a lo uno y a lo otro? ¿Hay alguna tercera variante si hablamos de la situación en el terreno? Estamos controlando algún territorio de la región de Kharkov y no se entiende qué será mañana en esta dirección porque la situación está cambiando drásticamente en el terreno. Entonces, ¿vamos a ir hasta el final o podemos formular algo en forma de un acuerdo? El presidente ya lo formuló después de Estambul, después de que Occidente comenzó no solo a suministrar las armas de largo alcance, sino empezó a modernizar. Los especialistas occidentales modernizaron muchos tipos de misiles, aumentando su alcance. Y después de golpear con estos misiles los objetivos civiles, y después hubo un episodio donde ellos trataban con lanzar los drones con explosivos enormes, trataban de golpear con estos drones uno de nuestros aeropuertos estratégicos. Nosotros analizamos las municiones. Esta munición fue modernizada para aumentar su alcance. Después, el puente de Crimea, y cuando empezó a continuar contra Sebastopol, contra el transporte marítimo en el Mar Negro, contra los navíos militares. Ya no estoy hablando de Belgorod, de Kursk y los demás atentados. Entonces, en alguna etapa, Putin dijo de manera muy contundente, respondiendo a la pregunta de cómo se puede asegurar nuestras tierras. Él dijo que había que alejar esta línea desde donde están lanzando los golpes. Kharkov, creo, aquí desempeña un papel muy importante. Si la alejamos hasta Kharkov, vamos a
poner en seguridad unos territorios y estarán en daño otros. Tenemos que seguir la operación militar especial. Y no hablamos solamente para presentar palabras bonitas. Las conversaciones con Zelensky no tienen lógica, son insensatos. Y las ideas de la pérdida de la hegemonía, la derrota geopolítica de Occidente. Borrell dijo también que sería complicado de tolerar esta derrota, una pérdida para la reputación. No cuesta nada para ellos. Después de Vietnam, esta reputación muy conocida, y después de Afganistán, de donde escaparon, Irak, de donde les echan, Siria, donde se someten a una presión militar de parte de diferentes grupos donde estadounidenses se quedaron sin no tener el objetivo de crear un caos y tener todo lo que observamos ahora. Y si declaran algunos objetivos, fracasaron en todo. Y los países de Haití también hice como un ejemplo, están responsables de este país a partir del siglo anterior, y un criminal llegó al poder y tratan de elaborar una cooperación con él. Entonces, a su lado tienen un país a la que prestan mucha atención, incluso en el Consejo de Seguridad, y no pueden hacer nada. Hay que resolver eso, por lo menos. Nosotros estamos resolviendo el asunto de Ucrania porque nos están creando amenazas, y para ellos amenaza como mínimo es el tráfico de drogas de Haití a Estados Unidos. Entonces, nosotros proponemos de salir para preservar la reputación. Y seguimos adelante con otras preguntas. Voy a tratar de ser breve. Tenemos 1 hora y media y tenemos 13 preguntas. Entonces, quería preguntar sobre la iniciativa de Xi Jinping. Como ya dio la respuesta, voy a preguntar más ampliamente. Está bien dicho que sería bueno continuar nuestro movimiento hacia la independencia del Occidente, pero sería aún mejor seguir adelante con establecer la independencia de nadie. Entonces, ¿cómo está esta relación con China? Si tenemos alguna amenaza o algún peligro de librarnos de la dependencia de Occidente, caer en dependencia de China, o si no, entonces si somos tan buenos amigos, entonces China es otra civilización, hay otros principios sobre los que se basan, que no cancela el deseo de ganar algo por el bien de desarrollo de su economía, por el bien de asegurar la seguridad de su país. Está claro que en este sentido China es un estado bastante joven, la civilización de miles de años, pero luego esta civilización cayó en yugo colonial, y entonces desde la parte de Japón lo recuerdan muy bien en su naturaleza, en su carácter de China. Hay un principio de no tener prisa. El camino de muchos kilómetros empieza por un paso pequeño. Y es verdad, el lugar dominante de China que vemos lo ocuparon sin darnos cuenta. Una fábrica de China, una fábrica mundial donde la ropa fashion de Occidente se producía y toleraban mucho durante mucho tiempo, pero ahora tienen intenciones globales.
es verdad. Y Xi Jinping presentó la idea de destino global de la humanidad. Hay que desarrollar los principios comunes, la franja y la ruta, un proyecto económico en buen sentido. Es una expansión de capital chino, de industria china, de cadenas logísticas chinos. La iniciativa de seguridad global, que tiene mucho que ver con lo que pensamos nosotros. Y estando en Pekín hablamos con los dirigentes de la República de China de cómo promover estas iniciativas. Está claro que la importancia clave en contexto global, en contexto de la seguridad global, tiene la seguridad euroasiática, porque el modelo euroatlántico, sobre la base de cual se fundó los principios de la Unión Soviética, con la que guiamos después de desaparición de la Unión Soviética. No voy a volver a enumerar todos estos documentos que acordamos y que realmente tenían por objetivo de garantizar la seguridad de Occidente. Pues Occidente no quería implementarlo. La seguridad euroatlántica representada por la OTAN, por la OSCE, con NATO también teníamos Consejo Rusia-OTAN, el mecanismo creado especialmente para esos fines en sus formas ya no existe. Y queremos hablar sobre la seguridad euroasiática, que tiene más lógica porque es un continente único y nadie participa desde fuera en este mecanismo. Entonces, la unión de todos los proyectos que ya existen de la Unión Económica Euroasiática, Organización de Cooperación de Shanghai, el proyecto de la Franja y la Ruta. Entonces, todas esas iniciativas hay que hablar y vamos a tener las puertas abiertas para hablar con todas las partes interesadas. Pero todos los miembros deben comportarse para no incorporar algunas ideas estadounidenses que, por supuesto, van a meter sus narices en todos los asuntos en la región de Asia-Pacífico, en Océano Indio. Sin embargo, China es un poder grande. Pero cuando China propone sus proyectos, no dicta la condición. Dice que podemos proponer tal proyecto económico, la construcción de ferrocarril en Asia Central, en África, en otro país, en otro lado. Y la solución se alcanza a través de la cooperación. Así trabajamos nosotros con China. 240 millones de rublos es el intercambio comercial y estas cifras van creciendo. Una gran parte de nuestra cooperación de inversiones son tecnologías altas, energía nuclear, creación de aviones contemporáneos, modernos, entre otras muchas cosas. Entiendo que su pregunta está dada que vemos mucha mercancía china, pero yo la verdad no veo nada malo en eso. Quería escuchar su respuesta. Tampoco veo nada malo en eso. Los carros de China nos ayudaría a mejorar nuestra industria de automóviles. Antes tenía un Zhiguli, pero la calidad podría ser mejor. Y con tener esta competencia hubiera sido diferente. Ahora veo la planta de Zhiguli en Tolyatti, planta gas. Tratan de llegar a este nivel Moskvich y nos preguntan qué tipo de Moskvich es eso si tiene la mitad de las repuestas de China. Pues
el inicio de esta industria también empezó con una recolección de diferentes partes. Pues es como el camino largo de miles de pasos que empieza por un primer paso. ¿Cómo se puede explicar esta histeria del occidente, de países occidentales, sobre la idea de atacar a Rusia a otros países? Yo creo que es una paranoia y se podría olvidar de eso, pero es un plan más elaborado. Ellos tienen que echar de sus parlamentos la idea de recibir el apoyo en sus parlamentos de la idea de continuar la guerra. Entonces, aquí vemos la idea de considerar 3 diferentes documentos de la guerra en Ucrania, y los que abogan fuertemente ahora esta idea son europeos, por supuesto. Scholz, que considera líder en ayudar a Ucrania, Macron, entre otros países bálticos limítrofes. Hay varios razonamientos. La Unión Europea considera que Borrell, Scholz, Ursula von der Leyen, ellos de forma flagrante, brusca, cortando todas las vías, declararon que Rusia es una amenaza, es un enemigo, hay que aniquilarla, y van a terminar mal si continúan con esta, si cambian esta retórica por su oposición, y lo necesitan para continuar recibiendo dinero, porque ya privaron la población de sus países de gas barato, porque subieron mucho los precios, y debido a las sanciones se ve deindustrialización de plantas de Alemania que pasan a Estados Unidos o a China, como pasó en caso reciente con Scholz, acompañado por los hombres de negocio, no para realizar proyectos, sino que para llegar a los acuerdos de cambiar el lugar de sus plantas a China. Y si nos calmamos ahora, y aún desde su punto de vista, si congelar este conflicto, tienen unos meses, 3, 4 meses, los países de Europa van a tener elecciones nacionales, y entonces oposición no va a perder el chance de demostrar qué causó, cuáles son las condiciones de esa política aplicada por ellos, y la oposición en cualquier caso no va a perder el chance. Y si dejan de propagar estas ideas de las amenazas a la OTAN de Rusia, entonces la esperanza es dar miedo a la población para seguir adelante con su línea. Pero a principios decían, cuando empezó la operación especial militar en Estados Unidos y en Europa, algunos decían, si hubiéramos aceptado Ucrania a la OTAN, Putin no tuviera la posibilidad de atacarla. Y ahora dicen que no se puede permitir la pérdida de Ucrania, porque en este caso atacaría Putin enseguida a Europa. Entonces, dar miedo es la idea principal, amenazar es la idea principal. Hay un comandante de fuerzas armadas de Noruega, dice que hay que preparar en la lucha contra Rusia en Ártica. Entonces, esto es lo que están esperando de nosotros. Putin en diferentes ocasiones dijo que no tenemos la idea de atacar a nadie. Si por el destino
llegamos al momento y ellos mismos querían acercar nuestras fronteras. Entonces, en Ucrania no vamos a permitir eso. No sé qué pasará con Ucrania occidental. Muchos políticos ofrecen sus pensamientos al respecto, pero la parte ucraniana que históricamente es rusa, que quiere ser parte de lo ruso, que quiere hablar el idioma ruso, educar a sus niños, llevar flores a los monumentos para honrar a los fallecidos de los que perdieron sus vidas luchando por la patria. Por ellos vamos a luchar. La oposición, usted dijo que la oposición no va a perder el chance de reemplazar a la gente que tiene ahora elegido el curso de aniquilar a Rusia. Pero hay algunas personas particulares, no buitres, pero sino palomas, por lo menos alguna gente sensata con los que se podría hablar. Y si tienen ellos alguna chance para llegar a Borrell, a Scholz, a Macron, ¿cómo piensa usted? Es complicado de adivinar porque está todo desarrollando de forma encubierta, porque eurocomisarios están asignados en un círculo pequeño, cerrado, y se aprueban las candidaturas para la Comisión Europea, para la Unión Europea. El representante de seguridad, de política exterior, y entonces nosotros nunca rechazamos de contactos con otras fuerzas políticas, incluso sistémica oposición como Marine Le Pen, Alternativa para Alemania, y otros movimientos no tan significativos, Farage, el inglés británico, que también activamente participa ahora en la promoción de las fuerzas conservativas. Y es interesante que se celebró una reunión y el jefe de una municipalidad en Bruselas, en 2 horas después de empezar esta conferencia conservativa con Orbán, con Farage, entre otros políticos abiertos, llegó con la policía y dijo que no está permitido. Son todos extremistas. Proliferan ideas extremistas. Entonces es la hipocresía de Occidente y su creencia en su impunidad, en su superioridad, el complejo de superioridad que tienen Alternativa de Alemania cuando empezó a ganar algunos puntos en las encuestas. Empezó la ola de que es de Rusia, que son agentes rusos. Ahora arrestaron 2 alemanes que estaban realizando cosas de espionaje en algunas bases militares de Alemania, y también otras plantas de donde salen las armas a Ucrania. Pero también me gustaría destacar que de inmediato llamaron al embajador. Entonces, esto fue súper fácil para ellos de encontrar estas 2 personas, pero el atentado terrorista del Nord Stream sobre un proyecto de infraestructura de suma importancia para Alemania, y en la preparación de este atentado se involucraban las Fuerzas Armadas, fuerzas marítimas. Toda esta información está abierta públicamente y nadie lo mencionó, pero 2 ciudadanos que estaban planeando, según dijeron, los atentados fueron encontrados de inmediato. Las acusaciones en que todos estos partidos de la oposición están incrementando sus fuerzas es porque Rusia
apoya con todos los medios legales es algo que habla mucho de esta situación y nosotros decíamos a los franceses, a los estadounidenses y otros miembros de la Unión Europea y de la OTAN que su embajada aquí está involucrada, no simplemente en acciones de que hablan, de que hay rumores. Hay personal local, hay una categoría en las embajadas para realizar algunos trabajos de plan administrativo, pero cuando se les envían a otras regiones y utilizándoles como parte de la ciudadanía, trabajan para apoyar a los movimientos antigubernamentales, agentes extranjeros. Esto causa furia, indignación. Ellos pueden hacer todo y nosotros ni siquiera se nos permitían encontrarnos con la alternativa de Alemania. En la Alemania alternativa ayer hubo allanamientos y aquí se habla de la democracia. Voy a recordar al auditorio que trabajamos más de una hora en el aire, que en 3 emisoras de radio, Комсомольская правда, Sputnik y Говорит Москва. Tenemos 30 minutos de aire y tenemos que pasar a un régimen de relámpago. Nos invitaron a celebrar el aniversario 80 del desembarco de los aliados en Normandía. Vamos a ir. ¿Qué pasa con Macron? No nos invitaron. Es una manera suya cuando quieren hacer algo. Ellos no pueden mantenerse en el marco de la dignidad, porque la gente digna envía una carta y después lo declaran. Y ellos están diciendo que sí que vamos a invitar, no a Putin, sino a alguna otra persona, pero nosotros no recibimos nada y si recibimos algo, sí que lo vamos a anunciar. La vez pasada nos representó nuestro embajador el aniversario del 75. Hace 10 años, en 2014, hubo una reunión que dio el inicio al formato de Cuarteto de Normandía para Ucrania. Y inició el proceso que finalizó con la suscripción de los acuerdos que ni Alemania, ni Francia, ni Ucrania iban a cumplir. Tal vez haya sido bien que no nos habían invitado, pero desde el punto de la justicia histórica no habría ningún segundo frente sin el heroísmo, sin las hazañas de decenas de millones de los ciudadanos soviéticos. No habría este frente. Y el segundo ejemplo, o sea, el ejemplo paralelo, los alemanes están celebrando el Día de Memoria de las víctimas de los campamentos de concentración y dijeron que no van a enviarnos. Vamos a olvidar a Oriente Próximo. Por la noche hubo un golpe contra Irán. En su opinión, todo lo que está sucediendo ahora puede conducir a que Irán se vea obligado a adquirir armas nucleares, algo que no tenía previsto hacer anteriormente. Sí que oí sobre estas ideas, se divulgan en los medios de comunicación israelíes y europeos. El deseo y la meta desviar a la comunidad internacional de lo que está pasando en la franja de Gaza, donde vemos el catástrofe humanitario, donde se habla del genocidio ya. Tratan de desviar la atención a Irán como una amenaza, quieren atribuirle el ataque con el uso de armas nucleares que no tiene.
y Irán es un país más controlado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. En Irán existe una ley, una fetwa, es la orden, la declaración, un postulado de un líder supremo de la República Islámica que prohíbe en Irán. Y entonces Irán no necesita por el momento dedicarse a eso después de que se celebró la respuesta de Irán a un ataque inaceptable contra el consulado iraní donde murieron las personas. Irán respondió ayer. Entonces hubo contactos telefónicos después de eso entre la dirección rusa y la dirección iraní. Nuestros representantes y los representantes israelíes y fijamos en estas conversaciones que Irán no quiere que se escale la situación, pero porque tiene que respetar las normas, pero al mismo tiempo todos los especialistas coinciden en evaluar esta respuesta de Irán. Y creo que de la misma manera, espero que no me equivoco, fue la respuesta que, estimado señor Lavrov, el conflicto irano-israelí, el conflicto árabe-israelí, hay una mezcla de todo. Hipotéticamente puede ser solucionado todo eso por vía diplomática y política por nuestras fuerzas, por las fuerzas de otros países, o ya se realizó tanto derramamiento de sangre que puede ser una guerra para centenares de años en el futuro. Casi todos los problemas de Oriente Próximo en cuanto al auge de extremismo, terrorismo, se ven alimentadas sobre todo por la falta de solución durante 75 años del problema palestino. Decidieron crear dos estados en 1948. Un estado sí que fue creado y el otro no. Y ayer se dijo que Estados Unidos va a vetar la decisión sobre Palestina. Los territorios que fueron determinados para ambos países en 1948 ya tienen otra forma. Los que palestinos se califican en la ONU de territorios ocupados porque no fueron cortados para Israel con la resolución que creía dos estados. Pero claro está que la situación es distinta. El año 67, la guerra, 68, la guerra, y fue la decisión de la ONU. Las fronteras de 1967, la devolución de los refugiados a Palestina, la solución de las cuestiones del uso de agua, sobre la base justa. Y si todo eso se hubiera hecho, creo que ahora Oriente Próximo sería mucho más tranquilo. Si no 100%, porque creo que eso es casi imposible, pero claro que hubo muchos errores por parte de la dirección de ambas partes. Pero el significado crucial es hacer todo lo que fue acordado. Cuando funcionó el cuarteto de mediación en 2003, hace aproximadamente 20 años, el Consejo de Seguridad, por propuesta del cuarteto, aprobó la resolución que hizo una hoja de ruta de la creación del Estado palestino en un año. Ahí todo se escribía por meses, por días, y a todas las partes les convenía. Y tenía en cuenta todos los territorios, pero ahora
Netanyahu, por ejemplo, declaró que en la franja es necesario crear una zona de buffer, pero en realidad no sé cómo va a terminar la historia con Rafah, un asentamiento más meridional donde miles de refugiados están en las condiciones deshumanas. Pero ¿cómo se puede hacer esta zona de buffer? Pero la Cisjordania, la segunda parte del Estado palestino, que debe ser unido en términos geográficos y logísticos, está llena de asentamientos ilegales que aún Estados Unidos está condenando. Decenas de miles de residentes que entran en conflictos físicos, en cruce de tiroteos, de balas. Si no iniciamos la creación del Estado palestino, no saldrá nada bueno de eso. Estados Unidos siempre trataba de decir que lo que vemos ahora es Palestina. Sin embargo, ahora Netanyahu acaba de decir, cuando todos empezaron a hablar de que hay que tener en cuenta, tras la fase final, tener en cuenta la necesidad de las negociaciones sobre el Estado palestino. Él dijo que no iba a dedicarse a eso porque quiere dedicarse a la seguridad del Estado de Israel. Y cuando se aprobó la resolución sobre alto el fuego, la señora que representa a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad dijo que sí que nos abstuvimos, pero no es obligatorio, pero todo lo vinculado a Palestina tampoco es obligatorio si seguimos su lógica. La situación está muy mal. Nosotros queremos que finalicen los problemas humanitarios, que se solucione el problema y que, en primer lugar, los árabes expresen la iniciativa, con el apoyo de todas las fuerzas sensatas, de liderar esta cuestión de crear un Estado de Palestina. ¿Cómo van las cosas en la dirección armenia? Porque estamos adquiriendo información muy distinta. Están hablando, por ejemplo, que en Ereván no nos comportamos muy bien en la OTSC. Ellos lo están diciendo. Que la Unión Económica Euroasiática no les beneficia. Y otras cosas de esta índole. Saben, hay hechos que son cosas muy claras. Nosotros somos aliados con Armenia y nosotros seguimos considerando que somos aliados. En primer lugar, somos aliados en términos jurídicos y esperamos que ahí hay gente que entiende el significado de Rusia para el desarrollo económico de Armenia, para su seguridad, sobre todo el jefe del gobierno, que hace poco intervino en el Parlamento y dijo que las relaciones con Rusia no están pasando por su mejor periodo, pero su importancia es difícil sobreestimar para nuestro Estado, para nuestra soberanía, nuestra seguridad y desarrollo económico. Y nosotros, dijo él, apreciamos lo positivo que hubo en nuestras relaciones y que existe en nuestras relaciones. Yo creo que son palabras de suma importancia, porque en gran medida es la reacción a las acciones sin escrúpulos de Estados Unidos, de la Unión Europea, encaminadas a retirar a Armenia de Rusia. Y la Unión Económica Euroasiática, Armenia, en la dimensión proporcional, adquiere el mayor beneficio. Esto fue calculado. 35% de la economía de Armenia se realiza a cuenta de su participación en la Unión Económica Euroasiática. Y si hablamos del año pasado, el intercambio comercial de Armenia, 220.000 millones de dólares,
37% de eso fue en el marco de la Operación Económica Euroasiática, 13% la Unión Económica y 3% Estados Unidos. Aquí no se puede decir que la Unión Económica Euroasiática, Armenia siendo un país pequeño, contribuye a la Unión Económica Euroasiática mucho menor en términos financieros, por ejemplo, en términos de contribuciones financieras, pero tiene los mismos derechos que tienen otros miembros, incluida Rusia, a la hora de votar en el marco de la Unión Económica Euroasiática. Gazprom Armenia, $177 por 1000 cubómetros. Y Occidente está pagando mucho más. Y si quieren calentar Armenia con su propio gas, tal vez que lo hagan. Los armenios quieren cerrar ahora una estación atómica, sustituirla por sus reactores, por sus unidades. Y espero que los armenios entiendan la importancia de esta energía. El ferrocarril del Cáucaso del Sur, todos estos años en tarifas incentivados para el transporte de pasajeros, las inversiones en las infraestructuras y muchas otras cosas. El combinado de cobre y molibdeno de Zanfegur es el más que repone en los fondos armenios. Los que intentan crear una imagen de explotación de la pequeña Armenia por la Federación de Rusia, la Unión Económica Euroasiática, ellos tienen que pensar. Y lo mismo con la OTSC. Desgraciadamente, después de que fueron aprobados 3 documentos trilaterales que garantizaban la normalidad, el proceso estable de la normalización de las relaciones, el desbloqueo de todas las comunicaciones. En aquel entonces, la Unión Europea y Estados Unidos empezó a colarse en este proceso para privatizar los resultados, como lo consideraban ellos, y para no permitir a Rusia a realizar los acuerdos alcanzados. Como en 2003, cuando se firmó un memorándum de Kazakh sobre la integridad territorial de Moldavia, con los derechos especiales de Transnistria, fue rubricado y los líderes iban a salir para Chisinau. El presidente dio la vuelta. Recibimos la llamada de la Unión Europea, Salana, y dijeron que hubo que retirar durante 15 años todos. Y ellos prohibieron firmar estos documentos. Y lo que la OTSC en 2022 acordó el documento, todos los ministros lo visaron, sobre el traslado de las armas adicionales a las fronteras, sobre los ejercicios especiales y el despliegue de una misión de la OTSC en la frontera. Es un hecho. Todos los ministros, incluido el ministro armenio, visaron este documento. Y por la mañana del día siguiente, el primer ministro dijo que no adquirieron el consenso. Pero el consenso en la sociedad armenia sobre la misión europea dijo que sí que la obtuvieron. Y ahora no tiene fecha de expiración. Ahora están los canadienses y quieren adherirse también otros miembros. Quieren adherirse también la OTAN. Y cuando se habla de que la OTSC no puede determinar dónde está su zona de responsabilidad en Armenia, porque la propia Armenia no lo hizo, ellos dijeron que están dispuestos, junto con Azerbaiyán, a respetar las fronteras de 1991, lo que significa que Karabaj está en Azerbaiyán.
Y en paralelo, ellos crearon una comisión para la delimitación. Y al mismo tiempo, al paralelo, Pashinyan hace poco dijo sobre 4 asentamientos que no pertenecen al enclave, que está dispuesto a transferir, está ahora está ahora por las fronteras de 1991, que Pashinyan quisiera que sean confirmadas por la OTSC, ahora no se tienen en cuenta porque durante estas conversaciones sobre la delimitación ellos se están desplazando. Entonces, antes de hablar de que la OTSC tiene que determinar su zona de responsabilidad, hay que realizar la delimitación a lo que se dedica ahora activamente la dirección azerbaiyana. Y cuando firmamos el documento que ahora Karabaj es Azerbaiyán, la declaración de Almatá está en vigor. Y en esta declaración, con la participación de la Unión Europea, no había nada de garantizar los derechos especiales de la minoría armenia. No hay ni una mención. Entonces, decir que por la falta de acción de nuestros pacificadores los armenios perdieron no es lo correcto. Los de Pashinyan dicen eso solamente, otros no. Me gustaría terminar respondiendo a la pregunta que Pashinyan a principios dijo que valoramos lo que teníamos con Rusia. No se puede sobrevalorar lo que hizo Rusia para nuestra seguridad, para la economía, para la soberanía. Y lo que tenemos en nuestras relaciones hay que valorarlo. Espero que tendremos contactos con el presidente donde cuando podemos abordar directamente sin argumentación de nuestros enemigos occidentales. Nos quedan 9 minutos y 2 preguntas. Al recordar sobre nuestros ex, todos queremos vivir como en una película de niños, cuando el gato dice que hay que ser amigos. Entonces, y vivir en amistad. Hay una vecina a la que queremos y ellos dijeron que van a celebrar un referéndum sobre la unión a la Unión Europea y ustedes se tienen que Transnistria y Gagauzia no están felices de eso. Y si aplicamos esto a una escala aún más grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no sucediera eso? Estos sí alcanzaron eso, otros no. Y entonces parece que algunos países se alejan cada vez más de nosotros. Y es lo que nos hace sentir tristes. Sí, es verdad, es una pena. Y en el año 2003, cuando el presidente de entonces de Moldova no tuvo suficiente valor, pero no se requería ni siquiera eso. Ya firmaron el documento y ya resolvió el tema de almacenamiento. Si pues no tocar este tema, entonces vemos que el Occidente trabaja de una forma furiosa, sin aceptar nada, y convierten a Sandow en una persona que tira a Moldavia a la OTAN directamente o a través de la unión con Rumanía. Y Zelensky también tiene su papel. Primero Poroshenko, tratando de unirse con la OTAN, luego Zelensky. Y las acciones de Sandow recuerdan mucho los hechos de dictadores, cuando en Occidente lo hacían al darse cuenta de que hay que actuar firmemente
para tomar la posición y se lo permite e incluso promueven, la animan a hacerlo y convierten a Solana Zurabishvili en un libertador, luchador por la libertad, aunque en Francia, en Estados Unidos, en Polonia, en muchos otros países de la Unión Europea, las leyes tienen multas, esta responsabilidad criminal, y los georgianos simplemente, pues si obtienes más de 20% de financiamiento del extranjero para su organización, entonces vamos a declararlo. En Moldova, si van a celebrar la reunión, las elecciones para unirse a la Unión Europea, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. En Gagauzia ya dijeron que les privan de derechos simplemente por decir que vamos a no unirnos a la Unión Europea, sino que mejorar las relaciones con Rusia también, porque tenemos que llevarnos bien con todos los vecinos. Y esto está permitido por la ley. Y pues hay ciertas acciones que también quieren hacer con Transnistria y quieren convertir Transnistria en un foco de tensión, y tal vez escucharon que lo que quieren eliminar de manera militar para infligir otra derrota estratégica a Rusia. Entonces, no tienen perspectiva ninguna. Y los que tienen pasaportes extranjeros y dirigen otros países, pues yo no creo que esta gente pueda tener mucho apoyo durante mucho tiempo. Ni siquiera se puede hablar aquí de la credibilidad. Es como las personas que tratan de recibir algo bueno en la situación cuando Estados Unidos quieren resolver y terminar lo que habían iniciado. ¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas que tenemos para el futuro? Tenemos previsto 250 eventos, acercamiento paulatino de nuevos miembros, duplicó la membresía en BRICS, y durante mucho tiempo de existencia de los 5 países del BRICS se han elaborado los procedimientos, el entendimiento, incluyendo la cultura del consenso, del apoyo mutuo. Y hay muchas estructuras que funcionan. Entonces, estos nuevos miembros no solamente van a incorporarse en las cumbres, sino también en las reuniones especializadas sobre la agricultura, asuntos bancarios. Pues, de hecho, es una respuesta breve a la pregunta. Y después de la cumbre pasada, recibimos instrucciones de preparar los mecanismos del pago. Esto sería necesario para garantizar la seguridad de lazos económicos, de perspectivas económicas que ya tenemos bastante sólidas, y hay muchos planes para... y pues vemos como Occidente está destruyendo el sistema de finanzas globales y economía global. Muchas gracias, Sergei Viktorovich. Hablamos de muchas cosas principales. Nos queda 1 minuto, y si quiere agregar algo, por favor. Les deseo solamente seguir desarrollando el espacio mediático ruso de tal manera como lo están haciendo. Muchas gracias, y nosotros le deseamos que siga así. Le queremos mucho, todo el país le quiere, y con todas las frases de tener valor. Y recordé, para terminar, a todas las personas como Sando, a los que quieren desviar a Armenia, hay que recordarles las declaraciones de Borrell que habíamos citado durante esta jornada, el que hacía
decía de la continuación de la guerra que estamos luchando no contra Rusia, no por Ucrania, sino contra Rusia. Y a Armenia hay que decirles que están luchando por sus intereses y hay que hacerles ver esto todo claramente. Creo que lo saben perfectamente, pero sin embargo continúan con lo suyo. Hay una frase muy interesante de Shoigu que ya está muy popular y también están en las camisetas publicando. Muchas gracias.